Oh. Ujú. Qué pellera. ¿Y qué es lo que están haciendo ahí? Van a contar la gran historia de mi vida. A veces uno convoca a un amigo para dizque una entrevista, pero no va a ser una entrevista, esto va a ser una charla entre amigos, una conversación entre amigos, además de que es un honor, ¿no? El poder conversar y compartir con una persona que todo el pueblo de Puerto Rico quiere, admira y respeta. Y para mí es un honor estrecharle la mano a mi querido Jacobo Morales. Igualmente, verte, señor, Jacobo. igual. Con 91 años y mucha salud. Exactamente. Y ganas de seguir viviendo. Sobre todo viviendo para la vida, como dice Blanca. Viviendo para la vida, que es una de las frases de nuestra querida Blanca. Una relación que tiene ya ¿cuánto tiempo? 72 años, señor. 72. De casado. De casado. Sí. Pero de novio ustedes tuvieron poquito tiempo. No, 3 añitos. 3 añitos. Son 75 años de Yes, tu vida, sir. Jacobo. Así es. Eso es un alma gemela, ¿se puede decir así? Sí, eso es mi todo en la vida. Todo, y siempre están juntitos, donde quiera. Sí, exactamente. Y además Blanca se ha integrado de lleno en todo lo que yo hago y siempre la palabra yo, eso hace tiempo que no la digo. Que no la dice. Nosotros. Nosotros. Y es obviamente un referente para todos tus proyectos porque ella siempre ha estado colaborando en distintas facetas. Desde antes de casarnos. ¿De verdad? Sí, señor. ¿Cómo fue eso? Pues yo conozco a Blanca. O sea, Blanca todo lo que ha ocurrido es gracias a los Tres Villalobos. Ah, una famosa serie de radio. Me daban papeles importantes, pero me confligían los horarios de la Valdoriotti con los horarios de la estación de radio. Entonces, en casa me dejaron pedir una transferencia para la Central, pido transferencia para la Central. Entonces, cuando llego a la Central, me asignan a la clase de español. Ajá. Y entro. Y ahí estaba Blanca. ¡Ave María! Gracias a los Tres Villalobos ha ocurrido todo esto. Que aquello decía, eran tres, los tres Villalobos. Éramos tres Villalobos. Era muy listo y no era muy bobo, algo así era. ¿Cómo? Ninguno era bobo. Tres eran tres, los tres Villalobos. Tres eran tres y ninguno era bobo. qué grato recuerdo. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Yo empecé en la radio en el 49. ¡Wow! En la radio y en el teatro también, con la compañía López de Vega, que venía a Puerto Rico a hacer temporada una vez al año, y me daban entonces papelitos que me agradaban. Y entonces en el teatro estuve simultáneamente en la radio y luego en la televisión desde el año 1. Desde el año 1, desde marzo del 54, cuando Exactamente. estrenó. Bueno, yo era presentador en un programa en Telemundo, porque yo estuve trabajando en ambas emisoras en el mismo año. Al inicio de la televisión se permitía eso. Sí, bueno, yo lo hice. Y entonces yo salí de un programa que estaba haciendo que se llamaba el Concierto Wurlitzer. Ajá. José Raúl Ramírez, José Enrique Pedreira, George Kudirka, yo era el presentador. Entonces yo salí un día del año 54 como a las 4 de la tarde porque a las 5 tenía que ir a algo que iba a ocurrir en una parroquia que había cerca. Okay. Y yo fui directamente a esa parroquia. Una parroquia, eso me suena que esa era de tu boda. Exactamente. Ese mismo día te casaste. Exacto. Con el mismo traje que tenías de televisión. Exactamente, señor. Por lo menos te economizaste ahí un dinerito. Pues desde entonces estoy pensando nada más que en eso. Qué bien, qué bien. Y para poner en contexto, Telemundo y Guapa estaban muy cerca cada una de ellas, ¿no? Sí. Se podía ir literalmente caminando. Caminando. Bueno, yo conozco Guapa desde Puerta de Tierra. Ajá. Yo empecé en Guapa en Puerta de Tierra. Era radio y era televisión. Era radio y televisión. Pero tú eres oriundo de Lajas. Sí, pero yo me crié en el viejo San Juan. Yo soy oriundo de Lajas, nazco en Lajas, vivimos un tiempito en San Germán, luego en Mayagüez, y teniendo yo 7 años vinimos a San Juan. Y me crié en la calle Luna, esquina de San Justo.
Que eso es literalmente en el viejo San Juan. El viejo San Juan, desde los 7 hasta los 18. ¿Cómo te surge la oportunidad de la radio? Porque 14 años es un muchacho atrevido. ¿Cómo De fue la eso? radio, bueno, antes de la radio en la escuela, pues yo iba al teatro y quería participar en las actividades que se organizaban en la escuela. Entonces empezaron a darme oportunidades. Entonces la maestra de español creó como una sección dentro de la clase para montar horitas y me daban las oportunidades. Y entonces yo escuchaba mucho la radio en esa época y escuché que en la WNEL, que transmitía en su totalidad programas de dramáticos, telenovelas, radionovelas, estaban probando actores jóvenes y estaban exhortando a que fueran a probarse. Digo, Dios mío, voy para allá. Y entonces en casa me dijeron, Pérez, ¿cómo que a qué hora vamos allá? Porque si era muy tarde no me dejaban ir. Pero logré que me dejaran ir y entonces llego a la estación, a WNL, como a las 4 de la tarde y me hicieron una pruebita. ¿Tú solito? Yo solito. Wow. Me hicieron una pruebita. Me dijeron, ok, bien, ajá, pues mira, está bien. Entonces vuelve esta noche a las 7:30. Y me fui para casa. Y cuando yo digo eso en casa, me dicen, ¿cómo que a las 7:30? Solo no vas a ir para allá. Correcto. Yo, pero es que me dijeron que fuera. Pues, bueno, si será para seguirte probando, pues, ok. Pero tan pronto acabe la prueba, vienes para acá. Pues entonces voy para allá. Listo para seguir con la prueba, pero no era una prueba. Me habían dado un papelito ya. En una de las radionovelas. En un programa que se llama Cosas que pasan, amigos, cosas que pasan. Se llamaba así el programa. Sí. Cosas que pasan y ahí tuviste el pequeño papel. Sí, ahí fue el que me dieron el papel. Y entonces hasta el día de hoy. Oye, Jacobo, cuando tú reflexionas, ¿verdad? Porque Jacobo vivió el nacimiento de nuestra televisión, una radio que obviamente estamos hablando de los años 40, ¿no? Ahora al 2026, cuando tú reflexionas 70 y tantos años atrás, ¿no? ¿Cómo esto ha evolucionado? ¿Qué tú me puedes contar y a los amigos que nos están viendo? ¿Por dónde empiezo? Déjame ver. Pues ha sido dramático el cambio, la evolución del medio, ¿no? Sí, el medio. Pues la tecnología está ahí. Si tal vez la utilizáramos con un poquito más de sabiduría, iríamos mejor. Tú puedes decir que la televisión era más humana que lo que es ahora. Nos hemos deshumanizado. Sí, pero también la totalidad no existe, ¿verdad? En este aspecto. Yo diría que podíamos estar avanzando bastante más en muchos aspectos, combinando el entretenimiento, eso es perfectamente legítimo, pero el entretenimiento también da margen para un trasfondo humanista, para un trasfondo de estímulo, de compromiso social también. Entonces, y eso como que eso queda Hemos quedado muy superficial, ¿no? Sí, en general. En todo en general. Qué bien. Y esto es importante porque Jacobo es una persona que pudiéramos decir 360. No solamente se quedó en un rol de ser actor, presentador, sino que ha sido escritor, poeta, guionista. ¿Qué no ha hecho Jacobo Morales, no? ¿Cómo una cosa te fue llevando a la otra, Jacobo? Vamos a llamar a Blanca. Para que te haga ese relato. Desde noviecitos a los 14, 15 años, pues ella me pasaba los libretos, me hacía los comentarios. Y ese estímulo que tuve siempre, pero no era para aprobarme todo lo que yo estaba enfocando, ¿no? A veces era para decir, no, yo no opino que esto es así, yo creo que esto debe ser asado. O sea, era una crítica puntual. Directa. Y entonces, al yo ver que eso era tan útil, dice Blanca Silvia, sí, y veo que también en el aspecto positivo también me da tus comentarios, pero nunca caigas en la tentación de porque yo me sienta mejor, me des únicamente un comentario que tú no sientas realmente. ¿Entiendes? Y entonces así ha sido. Además, a partir de entonces también hay una frase que Blanca me dijo, que no se me olvida nunca y que ha contribuido mucho a mantenernos en este tipo de actividad y de actitud. Y es que Blanca me dijo, Jacobo,
con los proyectos que hagamos tenemos que tener sentido de realidad. Muy bien, Jacobo, claro, por supuesto. Pero te recomiendo que nunca caigas en la tentación de caer en excesos de cordura. Excesos de cordura. Sí. ¡Qué genialidad! ¿Cuántos libros de poesía son? Pues yo he escrito dos poemarios. Ahora, hay material para bastantes más, porque después del segundo poemario, bueno, seguí escribiendo poemas, pero ya fue a escribir más teatro, guiones de cine, y la poesía a veces quedó un poquito relegada. Pero esos han sido dos poemarios, y nunca dejé de escribir los poemas, tal vez con menor cantidad, pero siempre los he escrito. Y entonces este audiolibro que se llama Sentimientos en Vuelo, pues este audiolibro, todos los poemas que contiene son inéditos. Y ese es el nuevo proyecto, un Sí, audiolibro. Un nuevo proyecto, un audiolibro. ¡A rayos, Jacobo! No, pues claro. No siempre, ese genio creativo, ¿no? Ven acá, porque yo siempre me da la curiosidad, ¿no? Uno se sienta a escribir, voy a escribir un poema, o es cuando te sale de momento. Pues yo quisiera a veces que fuera como dijiste al principio. Sentarte y escribirlo. Sí. Pero no es así. Es que el poema llegó, pero es que tengo ese compromiso y el formado. Chévere, y hay que atender los compromisos. Pero entonces, cuando las cosas se te quedan, digo, ya mismo voy, mija, ya mismo voy. Y entonces, yo lo que hago es que escribo muchas notitas así para acordar como puntos de partida. Hasta que entonces busco los horarios más sosegados y ahí entonces me lanzo A darle la forma de lo que ya... Exactamente. ¿Lo mismo te ocurre con los guiones de las películas o las novelas o te pasaba ahí? Algo muy parecido, pero la parte más estrictamente creativa, yo trato de que no tenga que responder a un rigor muy fijo. Cuando es en general, visualizar en términos generales la estructura, sí, pero cuando voy a meterme a fondo en el aspecto más humano, pues, en eso trato de acoplarlo al horario en que más siente el impulso de realizarlo. Okay. Y ese horario puede ser lo mismo por la mañana que por la noche que por la tarde. Exactamente. El cine, ¿cómo es que te llama el cine, Jacobo? ¿Cómo llegas al cine? Siempre me gustó el cine desde que comenzó la televisión, porque en esa época la naturalidad y el que las cosas tengan verdad es lo que más me ha atraído. Que haya verdad en lo que estás haciendo. Y el estímulo principal ha sido una frase que me dijo un gran actor nuestro, Juan Hernández, una vez. Juan Hernández, sí. Un gran actor que hizo cine en Estados Unidos. Exactamente. Entonces vino aquí, entonces no fue profesor formalmente en la universidad, pero sí familiarizó con los estudiantes. Yo me le acercaba mucho y entonces él me decía, Jacobo, pues tienes algo muy importante que es el entusiasmo, adelante siempre. Entonces ahora, te recomiendo que haya algo fundamental en tu actitud siempre, y es que sobre todo cuando actúes para la cámara, ten en cuenta que la cámara te retrata el alma. Por eso es fundamental dar verdad. Entonces por eso es que mi afán de dar verdad, yo no he hecho concesiones a la comedia esa farcical, no. Sí, creo en la comedia y me gusta y la he hecho, pero que el trasfondo no borre la parte humana del personaje, no borre el sentimiento de verdad que debe proyectar el personaje. Y lo lograste siendo actor, como a la hora de escribir tu guión, y con el rigor de director igual. Exactamente. Además he tenido la fortuna de que en gran medida, pues mis principales proyectos he sido no solamente el actor, he sido también el director y el escritor. Muy bien. Y obviamente trabajos geniales, ¿no? Como Dios los cría.
esas historias que uno piensa que el cuento o la historia va en una dirección cuando de momento termina en otra, ¿no? Sí. Todo el mundo pensando que tal vez, ¿verdad? Gladys Rodríguez era la amante y era la esposa y era Norma, era eso es una genialidad, ¿no? Gracias, gracias. Y esa película vuela a la cabeza. 1980 fue, ¿no? Creo que la filmé en el 79, que estrenamos en el 80. Sí. Y eso fue cine a pulmón, porque aquí en Puerto Rico nunca se ha dado Exactamente, mucho apoyo, ¿no? exactamente. Sí, porque yo veía que había tantas dificultades, digo, bueno, vamos a lanzarnos de algún modo. Y entonces nos organizamos bien. Blanca enseguida me prestó su máxima atención en ese proyecto y nos lanzamos. Y ganó festivales, y estuvo en festivales muy Sí, premiados. Dios los cría nos ha hecho pasar momentos muy gratos, de gran regocijo. Pues la estrenamos en el Festival de La Habana del 80, de 1980, y la película ganó premio, y también Esther Sandoval fue mejor actriz. Mejor actriz, que es la persona que es la mamá de Ivonne, que hace también una de los cuentos, porque son distintos cuentos entrelazados. De eso trata la película. Después hiciste Dios los cría 2 y ha puesto a José Miguel Agrelot a hacer de cura. Eso uno. Pero esa fue una versión para televisión más bien, ¿no? Sí. Entonces, pues Dios los cría, también nos hizo pasar un momento muy especial en el Festival de Biarritz en Francia. Recuerdo una anécdota. Venga. Estamos con Dios los cría en Biarritz, en Francia, y había también un director mexicano participando con otra película. Y al final, pues vienen los premios después de las exhibiciones. Y entonces lo que me sorprendió es que los resultados los decían en francés. Ok. Pues aún así voy a estar ahí. Y el asunto es que yo trataba de entenderlo, pero en la mayormente no podía captar nada. Y entonces, de momento, mencionan el nombre del mexicano, el muchacho mexicano, y le dan un fuerte aplauso. Digo, bueno, yo aplaudo también. Claro. Digo, bueno, por lo menos algún latinoamericano está ahí. Y seguí adelante, pues, ya esperando el final de la entrega. Y luego mencionan mi nombre. Entonces la gente también Aplaudió. se aplaudió. Y yo digo, anda. Y entonces voy subiendo y saludando, y entonces me acerco a él. Y ya yo sobreentendía que él hablaba francés porque entendió, daba a entender que sabía lo que estaba pasando. Y digo, ¿qué me gané yo? Y me dice él, yo no sé qué me gané yo, pero saluda. Subieron los dos sin saber por qué les habían llamado. Y se ganaron algo, Jacobo. Claro. Ya la película ahí ganó premio del público. Premio del público. Qué bien. La particularidad de Jacobo es que las temáticas de sus películas son muy distintas una de la otra, ¿no? Dios los cría no tiene nada que ver con lo que le pasó a Santiago. Linda Sara tampoco se parece a Santiago. Cuando uno ve a Ángel tampoco. O sea, ¿cómo se puede lograr eso, Jacobo? Eso se puede lograr tratando de no prefabricar los éxitos. Cuando se te queda una idea, una temática rondando, dale curso. Es la que, por eso para mí es importantísimo, es tú realizar la película que sinceramente deseas hacer, ¿no? Ir en esa dirección siempre, hacer lo que tú sinceramente deseas realizar, ¿no? Ahora, la temática ocurre como la vida. La vida te presenta situaciones que te sugieren diferentes temáticas, diferentes enfoques, rutas, actitudes. Pues así mismo la creatividad. Pero obviamente cada una es genial, ¿no? Y Santiago nos llena de orgullo porque fue nominada al premio Oscar, ¿no? Eso fue la Grandes Ligas, Jacobo. Exactamente. No se ha vuelto a repetir ese hecho. Exactamente. ¿Fue complicado trabajar con Tommy y con Gladys en esa película, Jacobo? No.
desde antes de yo trabajar con Tommy Muñiz, me llamaba mucho la atención su naturalidad y cómo hacía la comedia, pero lo que veías no era una caricatura, era un ser humano. Y entonces con Gladys, yo conozco a Gladys desde que ella tenía 15 años. Jovencita, y entonces tuve la oportunidad de hacer bastantes trabajos con ella en la radio, en el teatro. Y Gladys también tiene una gran naturalidad y son personas con las que yo tenía una muy estrecha comunicación, sobre todo porque por naturaleza ellos me daban ese sentimiento de verdad que yo trato de buscar en lo que hago. ¿Tuviste la oportunidad siempre de que el papel que tú escribías, oye, este papel esto es para Normando? ¿Ibas donde Normando y te decía que sí? ¿Tuviste esa suerte de que...? En general sí. Sí. En ¿Tuviste general alguien sí. que te dijo que no? Sí. No me digas. Se lo dije. Y me dice, no me lo perdonaste, ¿Quién fue ese? ¿Lo podemos tirar al medio? Lo digo. Sí. Johanna. Johanna Rosalí. Es que tenía un compromiso ya previo. Pero ella misma se lo echa broma. Me lo echa broma. También yo hemos tenido experiencias muy gratas en el teatro y en el cine. ¿Te quedan guiones de películas que no se han...? ¿Quieres que vayamos al escritorio? Oh, eso me suena que hay muchos. Sí, hay bastantes. Bueno, ahora mismo estamos estudiando 3 posibilidades, con 3 guiones distintos. A ver con cuál nos decidimos. Para iniciar una película y filmarla y hacerla con todo. Pero claro. ¡Oh! ¡Muy bien! Jacobo Morales. Jacobo, tú como actor tuviste la oportunidad también de encarnar, yo no sé por qué razón, a Fidel Castro, ¿no? En Bananas y con Bárbara Streisand. Y con Bárbara Streisand en Omni Sambo. Exacto. No, pero en Bananas, Woody quería sugerir a Fidel, pero no era Fidel propiamente. Era un líder guerrillero. Exacto. No se parecía. Ahora, se parecía a Fidel, pero yo nunca entendí que fuera Fidel. Ok. Entonces, con Bárbara, pues el asunto es que fue una adaptación de una obra de teatro muy exitosa en los Estados Unidos, y el papel de Fidel te ofrece una sorpresa que es muy notable. Ajá. Y es que al final se descubre que Fidel es defensor ardiente de las causas feministas, porque la realidad es que Fidel es mujer. Please, Margarita, please. For the sake of women everywhere, you must write the story. Margarita. I only minored in journalism. When the world discovers my secret, women will... Ay, Dios mío. Ese giro que tomó esa película. Oye, pero bueno, pues es una cosa imaginativa y ¿por qué no? Me parece que está bien escrita. Y además en la comedia hay un trasfondo social que me parece importante, pues acepté el papel. Aceptaste el papel. ¿En algún momento te topaste con el comandante? Porque en los 80 estuviste en La Habana para Dios los cría. Exactamente. ¿Te topaste? Entonces, previo a ese viaje a La Habana, Ajá. con Dios los cría, Ajá. pues previo a ese viaje me decían, Jacobo, no se te ocurra ir para allá. Entonces me dije, pero ¿por qué no voy a ir? Hice un papel que me parece que está bien escrito. Finalmente voy a La Habana con Blanca. Entonces, para esa época, Fidel Castro pues recibía a todos los participantes en el festival. Y están presentándonos García Espinosa, el director cubano, amigo nuestro. Y, bueno, comandante de Puerto Rico, otra vez ahí en La Habana, doña Blanca, Jacobo Morales. Fidel me da la mano, se me queda mirando. Le asoma una sonrisita y me dice, yo a ti te conozco. Anda para el candado. Pero lo echó a broma totalmente. Okay. Porque allá, por supuesto que los cineastas allá ya sabían de lo que yo había hecho. Pues sin nada, lo tomó a broma. Y exactamente. ¡Qué bien! Así pasó. Jacobo, los rayos Gamma. Hemos visto en la comedia y demás, pero la sátira política, pero ya esto era musical y demás, ¿no? Ajá. ¿Cómo tú llegas a los rayos Gamma? Y que gracias a Bad Bunny, nuevamente Jacobo Morales está de moda, se puso de moda Jacobo. Ay, qué cosa más increíble, ¿verdad? ¿Cómo Benito da contigo?
Bueno, ¿Nunca has pensado escribir las memorias o encomendárselas a alguien o que Blanca comience a yo recopilar? empecé eso y no sé si lo continúe por televisión o tal vez escrito, pero como no he concluido y sigo haciendo cosas, no hay un retiro vislumbrado. Pues yo empecé un programa de televisión del que hice como 3 o 4 temporadas, de historias y memorias. Ese, para los efectos, es una primera etapa de toda mi trayectoria. Eso lo hiciste en WIPR. Sí, en WIPR. Eso yo lo conservaría como está porque entonces está bastante preciso. Ya está Ahora, documentado. la duda que tengo ahora es si lo continúo escrito o si aspiro a tratar de concluirlo en televisión. Qué bien. Con Tommy Muñiz, que lo mencionamos hace un rato, tú hiciste, yo creo que uno de los pasos de comedia más interesantes, ¿no? Esto no tiene nombre. Sí, esto no tiene Ese nombre. grupo, ¿no? Sí. Que eran unos pequeños sketches de situaciones con una genialidad de actores que Sí. Tommy logró reunir, Sí, ¿no? así Y eso es. se hizo en Guapa Televisión. En Guapa Televisión, ahí sí. Y con Tommy también trabajaste en La Criada Malcriada. La criada. Es más, el primer guión que yo escribí Ujú. no fue Dios los cría, ¿No? fue La criada malcriada adaptada al cine. Al cine. La película, ese guión es tuyo. Es mío. ¡Ea, Sí. rayo! Eh, Una película que es toda una genialidad, una comedia muy, muy elegante, muy buena, muy bonita, donde Héctor Modesti, quien fuera nuestro gerente general de Guapa Televisión, creo que no llegó alguien y tuvo que sustituirlo y salió en la película por Caracola, ¿no? sí, exactamente. En la película de La Criada Malcriada, tú hacías el famoso papel. Moralito. Moralito, el ayudante de Don Rodríguez. Rodríguez Ese. de Agrelot, ¿no? Y Ese era el tradicional lambón alcahuete. alcahuete, la veo. ¿Qué le pasó? Que le estaba hablando así para atrás por la playa y se me ha quedado el cuello virado. No se apure que yo se lo compongo enseguida. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Le dolió? Pues seguro que sí, ¿cómo no me va a doler? Más me dolió a mí. Me acompañará inmediatamente a buscar a Plapla al aeropuerto. ¿Y el informe, jefe? Lo terminará en su casa esta noche. Pero es que además tengo que ir a buscar al aeropuerto a mi suegra. Recogemos hasta Satanás. La retrató de cuerpo entero. Luego de Tommy, tú te fuiste por tu cuenta y creaste tu propio programa con una comedia un poco más inteligente, ¿no? O un poco distinta de lo que se No, había hecho, ¿no? distinto, sí, pero Tommy, desde el comienzo, desde antes de yo trabajar con él, yo lo veía y me agradaba mucho su estilo de actuación. Pero yo, si no, seguía adelante luego en otras cosas. Otras cosas. Sí. Y entonces volvimos a juntarnos más adelante, un poco más adelante, en una obra de teatro que yo dirigí. Y Tommy me invitó a que yo fuera el director, que de ahí es que surge Santiago, pues ya yo tenía el libreto de Santiago y en la obra Tommy quedó excelente con Paquito Cordero. Con Paquito Cordero, me acuerdo. Y entonces, después de salir de esa obra, yo salí convencido plenamente de que él era el personaje ideal para Santiago. Lo que le pasó a Santiago, Gladys Rodríguez y Tommy Muñiz, una película de Jacobo Morales. Jacobo, los rayos gamma. Jacobo, Silverio, Sunshine y Horacio te esperan para quemar a todos por igual. Satiriza a lo que les dé la Ver a Jacobo con su particular estilo, pero lo hemos visto en la comedia y demás, pero la sátira política, pero ya esto era musical y demás, ¿no? Ajá. ¿Cómo tú llegas a los rayos gamma? Eddie López, después de un programa que tuvo con Tommy, pues Tommy lo invitó a ser parte de Esto no tiene nombre, entre los libretistas de Esto no tiene nombre. Entonces, estar a cargo de esa sección del programa, Tommy me la había encomendado a mí, de estar a cargo del grupo de libretistas. Y entonces, pues desde entonces me llamaba mucho la atención las parodias que escribía Eddie. Y
En esa misma época que estamos disfrutando de esas parodias, también Silverio está trabajando en el Borinquen Encanta, Borinquen con Encanta, Tony, que también hay- iniciándose en la televisión. Pues en ese mismo momento se descubre que Eddie está malito, que tiene cáncer. ¡Wow! Entonces Eddie tenía un valor tremendo y se enfrentó a la situación, pero con mucha entereza. Pero se me ocurre que para que Eddie se sienta a gusto, como esas parodias me parecían tan buenas, tan graciosas auténticamente, pues se me ocurre que podía presentarlas en un cafeteatro. ¿Eh? Y entonces, junto con Silverio y con Horacio Olivo, organizamos esa primera presentación de Los Gamas, que fue en el teatro, en el Café Teatro La Tea, del Viejo San Juan. Y ahí, pues, presentamos a don Eddie. Y eso, pues, fue un gran éxito. Y eso fue empezando el cuatrenio de don Luis Ferré. Empezando el cuatrenio de don Luis Ferré. Y ven acá, ¿es cierto que los invitaron a Fortaleza? ¿Don Luis tuvo la deferencia o la elegancia de invitarlos a Fortaleza? Sí, no, y no solamente eso, y me tienen que, y eso no significa que van a alterar alguna de las parodias porque me toque directamente. No, eso lo tuvo bien claro, y nosotros igual, bueno, don Luis también, y ahí fuimos a Fortaleza. Y entonces, en ese momento, reprodujimos lo que ya estaba en el programa, y es lo que decía Eddie en esa presentación de Los Gamas en Fortaleza. Hay una parte donde Eddie empezaba a decir un poema de Llorén Torres, Sí. Que originalmente dice: ya está el lucero del alba encimita del palmar como horquilla de cristal en el moño de una palma. Ojalá pueda con calma hacer todo lo que ansío. Si lo hago como confío, cuando esté ya gobernando, las cosas irán mejorando y con cemento del mío. Se lo atribuía a don Luis Ferré. Y allí se lo soltó. Sí. Y don Luis se lo disfrutó también muchísimo, y después nos invitó como 2 o 3 veces más a Ponce, a su casa, a llevar Los Gamas. A hacer Los Gamas allí en privado. Sí. Ese era don Luis Ferré. ¿Los políticos de ahora no tienen ese sentido del humor o sí? Pues mira, en esa época también debo darle crédito, valor, a una función que hicimos en el Banco Popular a invitación de Rafael Hernández Colón. Ya en esa época, en Estados Unidos, se habían empezado a hacer ese tipo de espectáculos para tirarle a los líderes políticos y que los líderes estuvieran presentes. Y entonces, a iniciativa de Hernández Colón, fuimos a ese tipo de show. Qué bien. Y entonces él vio el show y no alteramos nada, también hubo sus críticas en esa dirección, y él se la disfrutó y ahí quedó. Los Gamas han tenido, wow, estamos hablando de los años principios de los 70, prácticamente 7 décadas, y todavía en este año 2026 estaban haciendo funciones allá en Caguas, ¿no? Sí, chacho, hasta hace poquitito. Jacobo, el público ha tenido la oportunidad de disfrutar al actor, al director, al guionista, al comediante, al animador. Pero ¿cómo es Jacobo el hombre? En lo personal, cuando tú estás en la cotidianidad de tu casa, ¿qué cosas a ti te gustan? ¿Qué cosas te llenan? Pues lo que más me llena es el bienestar de la familia. El bienestar de la familia. Entonces, y que en todos los aspectos, pues la familia se sienta a gusto y se sienta en buena actitud en todos los aspectos. ¿Cuán retante es poder mantener un matrimonio saludable y hermoso como el tuyo? El poder criar unos hijos y estar presente con el ritmo de trabajo que tú siempre has tenido, Jacobo. Yo creo que el factor determinante para que esto se logre ha sido Blanca, porque me ha ayudado tanto en tantos aspectos. Y además, Blanca ha entendido que nosotros los que estamos escribiendo, dirigiendo y eso, pues nos desconectamos con facilidad de la cosa cotidiana, tú sabes. Y en eso me ha ayudado tanto y tanto. Y además las opiniones de ella, que es sin contemplaciones. Sí, por la calle del medio. Exactamente, eso ha sido fundamental en mi vida. Muy bien.
¿Padre de cuántos? ¿Cuántos hijos tienes? Pues 3, 3 hijos. ¿Y abuelo de cuántos? 4, 2 hembras y 2 varones. Y no queda ahí. 2 bisnietos. 2 bisnietos. Anselmo y Benicio. Anselmo y Benicio, que Sí. viven en Estados Unidos. Sí. Qué bien. Y que te llenan y que se te iluminan los ojos cuando hablan de ellos, ¿no? No, y vienen para acá y ya hablan y te buscan y te dicen cosas y todo eso. Qué cosa, ¿verdad? Qué bendición el tener la familia así. Oh, eso es incomparable. Y que gracias a Bad Bunny, nuevamente Jacobo Morales está de moda, se puso de moda Jacobo. Ay, qué cosa más increíble, ¿verdad? Y ahí está Jacobo Morales Sí. hablando con Concho. Con Concho, que me encanta dialogar con él. ¿Cómo Benito da contigo? Bueno. Jacobo, uno pensaría que ya a los 91 años te veo lleno de proyectos. Sin embargo, tu vida dio un giro con las nuevas generaciones que no te conocían o que no te tenían tan presente, y que gracias a Bad Bunny, nuevamente Jacobo Morales está de moda, se puso de moda Jacobo. Ay, Virgen, qué cosa más increíble, ¿verdad? Yo casi no puedo creer eso. ¿Cómo Benito da contigo? Bueno, lo que ocurre es que Benito, yo nunca me metí a fondo en su género, pero sí me llamaba la atención que en tantas partes del mundo era bien recibido por la gente en general, la juventud en general. Eso me llamó mucho siempre la atención, pero hasta ahí llegaba. Luego, un día, estoy en el escritorio bregando, escribiendo, y Blanca me dice, mira, te llama Ari Maniel, que ha trabajado conmigo en ocasiones anteriores y es un excelente director. Y Ari Maniel me dice por teléfono que Benito está interesado en que yo haga un papel en un cortometraje que él quiere incorporar al show que va a realizar. Y digo, ay, me pareció interesante en principio. Y digo, bueno, sí, ¿de qué trata? Y él me explicó por encimita y me pareció que tocaba puntos interesantes. Entonces digo, pues, ¿me podría mandar un guión para yo leerlo y ahí te respondo? Sí, sí, cómo no. Y me mandaron el guión. Lo leí, lo leyó Blanca y nos gustó. Y entonces me gustó del guión que hay algo que yo siempre he buscado, que creo enfatizado, mejor dicho, que yo siempre he enfatizado, y que Benito también lo menciona o en lo que él hace está presente de forma explícita e implícita. Y es que la comedia o la sátira o la parodia o lo que sea tenga de trasfondo el compromiso social. Que haya detrás de eso, de esa situación que tú quieres desarrollar, que puede ser para entretener, pero que aún el entretenimiento puede dar cabida, que haya un trasfondo que represente el compromiso social. Y entonces yo descubrí en Benito eso. Detrás de eso estaba lo explícito y lo que puede significar esto que dijo, o que no dijo, o que hizo, o que no hizo, porque hubo esta reflexión. Y entonces Blanca me dice, Jacobo, acepta eso. Lo acepté. Entonces el grupo trabajó excelentemente, Benito me cayó muy bien, dialogamos muchas cosas y lo realizamos, y entonces ha pasado lo que ha pasado. Y ahí está Jacobo Morales, Sí. hablando con Concho. Con Concho, que me encanta dialogar con él. Concho, me gustan sus criterios, lo tomo muy en cuenta. Y que es un reto para un actor hablar con un personaje ficticio, porque Concho es completamente digital, ¿no? Es retante, no está ahí, ¿no? Sí, pero fíjate que también hay algo implícito en esto que estás mencionando, porque muchas veces el personaje que escribe Benito está hablando con otro personaje, pero esa conversación también, si tú exploras un poquito, es conversar contigo mismo. ¿Qué piensas de Bad Bunny? Porque Bad Bunny siempre ha estado sujeto a sus críticas, ¿no? Tiene luces, tiene sombras. Tú que has vivido distintas instancias, has tenido la bendición de una vida longeva,
esas críticas que se le hacen tal vez a Benito, tal vez se le hicieron en el pasado a otros actores o actrices o cantantes. Yo lo que veo en Benito es que hay mucha autenticidad. José tiene su género y pues lo cultiva, pues perfecto, pero tiene autenticidad. Yo creo que es muy legítimo su compromiso social, eso está demostrado, está firmemente demostrado. Y entonces hay una cosa y es estar en armonía con lo que él sinceramente siente y cree y proyecta. Y eso me parece que está muy presente en él. No lo concibo haciendo cosas que no coincidan, que conflijan con su compromiso social, por ejemplo. Y eso me parece de mucho valor y me parece que es para ser muy tomado en cuenta y en muchos aspectos, hasta donde lo he conocido hasta el presente, me parece que es un muchacho con muy buenas cualidades. Y tiene algo parecido a Jacobo Morales. Jacobo nunca se dejó arrastrar por lo comercial y cuando te nacía hacer algo porque tú estabas convencido, lo hacías. Y Benito hace lo mismo. Benito canta en español, yo hablo en español, mi música en español. Yo para agradarle a ti no te voy a hablar ni en francés ni en inglés y demás, ¿no? ¿Hay algo parecido entre ustedes? Sí, muy bien, sí. Y entonces esa tendencia a la reflexión, esa tendencia a la introspección y a estar en armonía contigo mismo, con tu propia conciencia. Me parece que eso está muy presente de forma explícita y de forma implícita. Llegar con esta claridad, o sea, porque hemos tenido aquí toda una conversación con Jacobo Morales profunda, reflexiva, coherente. ¿Cómo yo puedo lograr tener y llegar a tu edad con lleno de proyectos y tan clarito? Bueno, ¿la receta? La receta es una cosa muy particular en este caso, porque la receta yo la he practicado sin darme cuenta tal vez cabalmente de que la estaba practicando, pero Blanca me hizo entenderla a cabalidad, esa receta. Y es cuando me dijo, habíamos hecho un documentalito sobre nuestro quehacer y nuestras actividades, digo, pero que yo quería proyectar nuestra vida auténticamente y qué ha pasado con nosotros. Es lo que yo he querido proyectar en ese documentalito. Y entonces, ¿qué título tú crees que lo debo poner a esto? Y me dice ella, ponle Vivir para la vida. O sea, vivir para la vida, sí, la vida es también pues tus ingresos, tus compromisos y tu progreso, tus empleos, tus proyectos, pero vivir para la vida también es para lo fundamental en la existencia humana, para lo fundamental en lo que significa el humanismo, la sensibilidad humana. Entonces, eso también es vivir para la vida y eso forma parte importantísima siempre. Tenerle ganas a la vida, no quitarse. Exactamente. Y tener la bendición de que todavía a los 90 y tantos años uno sigue lleno de proyectos y demás. Hay puertorriqueños que son extraordinarios, pero hay unos que son irrepetibles. Y Jacobo Morales es irrepetible. Un gran honor, señor. Qué bendición tenerte aquí, poder conversar contigo y que el pueblo de Puerto Rico pues, pueda, ¿verdad?, tener esta ventana nuevamente de compartir con Jacobo Morales. Y gracias por todo lo que has hecho, lo que hiciste y lo que queda por hacer. Y más después de esta conversación. No, que bueno, la he disfrutado un montón. Mira, hasta una lagrimita aquí se me ha dibujado y me he sacado toda. Y gracias siempre por recibirme con el mismo cariño aquí en tu Pero casa, por Jacobo. Supuesto, señor, aquí tiene a unos amigos de verdad. Aquí el compromiso es la vida, es la dignidad humana, es la honestidad. Oiga, bueno. Y de eso se habla. Así que ha sido un placer. Gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares y volveremos en una próxima edición de Ahí está la verdad.